esta práctica vamos a hablar sobre la práctica 12, donde se nos habla de gobernar un motor paso a paso, un encoder conectado a su eje y utilizar tanto un sensor PNP y un final de carrera para, bueno, como límite del recorrido del recorrido que va a realizar lo que sería el motor paso a paso, ya que pues, el eje no es demasiado extenso. Por ello, lo que vamos a hacer aquí es explicar primero la configuración de nuestro TM241, después explicar la programación y por último la pantalla HMI, ¿vale? Por ello, vamos a irnos primero a lo que sea la configuración del TM241, que inicialmente lo que tendremos que hacer será configurar nuestra dirección IP, ¿vale? Y posteriormente pasaremos a lo que sería configurar tanto el encoder como el generador de pulsos. Vamos a empezar con el encoder, ya que lo hemos visto en prácticas anteriores, y lo que tenemos que hacer, bueno, esto inicialmente va a salir así, ¿vale? De tal forma que aquí en valor lo que tendremos que establecer será, tendremos que hacer fase dual principal, esta de aquí, ¿vale? Fase dual principal, HSC, ¿vale? Una vez hayamos hecho esto, nos aparecerá pues toda esta tabla de aquí, donde debemos establecer la cuadratura normal en este apartado, ¿vale? Aquí podemos ver cómo funciona, ¿vale? El esquema del cronograma de funcionamiento, ¿vale? Y luego también tenemos que establecer en dónde vamos a tener el canal A del encoder conectado y el canal B del encoder conectado. En mi caso, pues lo he puesto en la I0 y en la I1. Es muy importante tener en cuenta, ahora lo veremos en el esquema de conexionado, ¿vale? Que el encoder es NPN, por lo que el común al que esté conectada las entradas, ¿vale? Tiene que estar a positivo, ¿vale? En vez de a negativo, que es como normalmente lo solemos tener. Por ello, una vez explicado lo que sería esto, pues también hay que resaltar que este nombre es muy importante porque a la hora que ahora veremos el main, ¿vale? Este bloque, o sea, este nombre va a ser como tendremos que denominar al bloque necesario para bueno, para el encoder, ¿vale? Para el encoder en sí. Por ello, una vez explicado lo del encoder, vamos a pasar al generador de pulsos, que sería pulse generators. En este caso, pues lo mismo, va a aparecer así como ninguno y debemos establecer frecuencia, bueno, frec_gen, que sería el generador de frecuencia, ¿vale? Y en este caso, pues también aparecerá esta tabla donde debemos establecer en qué punto, o sea, en qué salida o sea, va a estar este generador de pulsos, que debe ser una salida transistor, ¿vale? Ya que al ser por pulsos, pues las salidas transistor son mucho más rápidas, ¿vale? Y por ello establecemos la Q1, ¿vale? Y el nombre, que en este caso pues lo dejamos por defecto y también es importante para denominar luego el bloque en el SRM. Por ello vamos a pasar lo que sería ya a la programación, ¿vale? Y vamos a aplicar primero las variables. Como variable vamos a tener, por un lado, el pulsador de cambio de sentido de giro, ¿vale? Y luego los indicadores luminosos de la HMI, ¿vale? Sean estos dos de aquí, ¿vale? ¿En qué sentido gira el motor? Si a la izquierda o a la derecha. Después vamos a tener el reset, ¿vale? Que esto es una variable interna que va a servir para resetear el valor del encoder. Y luego el reset encoder, que es un reset manual que también tenemos en la pantalla, que sería este de aquí, ¿vale? Pasaríamos después a lo que sería la alarma por límite y el primer ciclo. Alarma por mí, bueno, en este caso los dos también nos sirven para resetear el valor del encoder, ¿vale? Activando el reset, ¿vale? Esta variable de aquí. Y la alarma por límite se activa cuando nosotros por pantalla introduzcamos un valor en milímetros y la distancia recorrida sea igual o superior a esta distancia establecida, ¿vale? Respecto al primer ciclo, lo que tenemos es que con el primer ciclo scan se activará esta variable que reseteará también, bueno, que activará también el reset reseteando el valor del encoder. Pasamos después a el activar motor, el enable motor y el cargar pulsos. Activar motor es un pulsador que permite activar o desactivar el motor, ¿vale? Que en este caso sería este que tenemos aquí, ¿vale? Este es el activar motor. Que bueno, más bien que activar o desactivar el motor lo que permite es permitir que el motor, o sea, que el eje del motor lo podamos mover de forma manual, ¿vale? O que se quede fijo, ¿vale? Que no lo podamos mover de forma manual, que se mueva en función de los pulsos que reciba y demás. Pues luego tenemos el enable motor, que esto es simplemente una señalización luminosa en el HMI que nos va a indicar si el motor está en funcionamiento, bueno, si Q3 en este caso está en funcionamiento o no.
y luego cargar pulsos, que es otro pulsador en la pantalla HMI, que nos va a servir para pasarle los pulsos que nosotros introduzcamos por pantalla a nuestro programa, que en este caso sería esto de aquí, ¿vale? O sea, por aquí introduciríamos los pulsos y con el botón cargar, este es el cargar pulsos, ¿vale? Después tenemos lo referente al bloque del encoder, que sería este de aquí, ¿vale? Luego tendríamos aquí pulsos y pulso HMI, que pulsos está conectado al bloque del generador de pulsos que hemos visto antes, que sería este de aquí, ¿vale? De forma que va a guardar el valor de pulsos que nosotros vamos a transmitirle. Pulsos HMI son los que ya hemos visto, que sería este apartado de aquí, donde nosotros introducimos los pulsos por pantalla que queremos, ¿vale? Después tenemos los milímetros recorridos totales, ¿vale? Que va a ser la suma de los milímetros recorridos a izquierda y a derechas, ¿vale? El límite milímetros, que son los que hemos visto que era aquí, ¿vale? Y el milímetro recorrido sería justo el de abajo, ¿vale? Y luego tendríamos el valor del encoder, que estaría conectado en sería una de las salidas del bloque del encoder, ¿vale? Ahora lo veremos. Luego el número de vueltas, que va a ser en función del valor del encoder, el auxiliar 1 y el auxiliar 2, que esto nos va a servir para realizar diferentes cálculos que también veremos ahora más adelante. Respecto a reset milímetros, es simplemente un pulsador en la pantalla, que sería este de aquí, que nos va a permitir poner milímetros recorridos a izquierda y a derecha y milímetros recorrido total a 0, ¿vale? Y luego tenemos los arrays. Esta zona de aquí, ¿vale? Todo esto de aquí nos va a servir para guardar el valor actual de los milímetros recorridos en un sentido u otro, ¿vale? O sea, con el array milímetros izquierda lo que hacemos es guardar los milímetros que se están recorriendo hacia la izquierda y con el derecha, pues claramente hacia la derecha, ¿vale? Y entonces lo que hacemos es guardar el valor actual de los milímetros recorridos en cada uno de los sentidos para luego hacer una suma de todas las posiciones del array, ¿vale? Y así obtener los milímetros recorridos totales a izquierda y a derecha, ¿vale? Que son los que ya hemos visto antes. Luego tenemos el contador, ¿vale? Un contador para cada uno que nos va a servir para incrementar el valor del índice respecto al array para poder guardar los valores. Por ello vamos a pasar a lo que sería la programación, ¿vale? Y en primer lugar lo que tenemos es el primer ciclo scan, ¿vale? Con el primer ciclo scan pues activamos primer ciclo, ¿vale? Que el primer ciclo lo tenemos aquí, nos va a servir para activar el reset, que el reset va a estar aquí, ¿vale? Entonces aquí reseteamos lo que sería el current value, que es el valor del encoder. Después pasamos a lo que sería el generador de frecuencia. En este caso pues tenemos que activar el enable, el fenable también tenemos que activarlo y el sync y el fsync lo tenemos que poner al false. Respecto a la frecuencia pues son los pulsos que ya hemos visto antes que vamos a introducir. Vamos a cargar, va a tener un valor respecto a los pulsos establecidos por el HMI, ¿vale? En este caso, o también va a tener un valor 0 cuando se supere, cuando los milímetros recorridos superen o sean iguales al límite establecido por pantalla, ¿vale? Con la activación, junto con la activación de la alarma de límite, ¿vale? De esta forma lo que hacemos también es parar directamente el motor con esta condición, ¿vale? Porque al pasarle un 0 a pulso, pues tendríamos que claramente aquí, al pasarle un 0 al generador de frecuencia, pues claramente no va a generar ningún pulso, entonces el motor no se va a mover. Después pasaríamos al bloque del encoder, ¿vale? Porque esto ya lo hemos explicado, simplemente por pasarle los pulsos del HMI a pulsos, ¿vale? Y el bloque del encoder tenemos, por un lado, la activación del HSC Enable y el HSC Present, ¿vale? Que nos va a servir pues eso para activar el bloque. Luego tenemos el fenable a true y luego tenemos el fpreset, que esto nos sirve para resetear el valor del encoder, que sería el current value, ¿vale? Sería esta variable de aquí. Respecto a HSC error y HSC run, simplemente son variables de estado. Nos van a indicar si el bloque está funcionando o no está funcionando. Igual que en el caso del generador de frecuencia, que todas estas variables están aquí, son simplemente para indicarnos si el bloque está funcionando o no está funcionando, ¿vale? Son variables de estado. Pasaríamos entonces ya al segmento 5, donde vamos a tener la activación del reset, que nos va a permitir, como hemos visto antes, el reseteo del valor del encoder. Por ello vamos a poder resetearlo con el primer ciclo, ¿vale? Con el reset encoder, que este es el reset manual, cuando se active la alarma por límite, ¿vale? Que esto es cuando los milímetros recorridos totales superen o sean iguales a los establecidos por pantalla, ¿vale?
y con el pulso positivo de sentido de giro y con el negativo, de forma que lo que hagamos es que cada vez que cambiemos de sentido empecemos desde cero, ¿vale? Así evitamos que al cambiar de sentido, ¿vale? Pues empiece, por ejemplo, en un sentido, ¿vale? No sé ahora mismo cuál era, pero en uno de los dos sentidos va a empezar el encoder desde el valor máximo, que en este caso sería este de aquí, ¿vale? Ahora lo explicaremos todo más adelante. Va a empezar desde ese valor máximo, ¿vale? En cuenta regresiva, ¿vale? Y en el otro sentido, ¿vale? Va a empezar desde el 0 en cuenta progresiva. ¿Qué ocurre? Que si no lo reseteamos, si por ejemplo vamos a poner que está en 20 milímetros recorridos en un sentido, lo que va a ocurrir es que cuando cambiemos de sentido va a empezar desde 20, bajando hasta abajo y luego continuará desde el valor máximo hasta abajo, ¿vale? Cuenta regresiva. Por ello lo que hacemos es resetearlo para que directamente empiece por el valor máximo o por el 0, ¿vale? Y así nos aseguramos de que no hay este error y luego al realizar los cálculos no hay ningún conflicto, ¿vale? Después pasamos a lo que sería la gestión de los contadores para el índice de los arrays, que lo que hacemos es que si está activo el enable motor, pues si está el sentido de giro, o sea, si está Q2 activo, entonces aumentamos en 1 el índice hacia la izquierda y si no lo está, pues aumentamos en 1 el índice a la derecha. Esto es siempre cuando no esté activo el movimiento que corresponde. Es decir, cuando esté activo Q2, por lo que se ve es que el motor va a girar a derechas, entonces en este momento es cuando incrementamos el valor del índice a izquierdas. Y cuando no está activo Q2 va a girar el motor a izquierdas, por lo que incrementamos el valor del índice a derechas. En ambos casos lo reseteo a 11, porque los arrays son de 0 a 10, ¿vale? Entonces lo reseteo cuando llega a 11 y así comenzaríamos de nuevo con el primer array, ¿vale? Por ello, pues tenemos aquí el contacto de su propia salida, ¿vale? Cuando se active su propia salida. Ya pasamos con la parte de los cálculos, que esto es un poquito complicado de entender, por lo que vamos a ir despacio y explicándolo poco a poco, ¿vale? Vamos a tener dos sentidos de giro, uno que va a ser con Q2 activo y otro con Q2 desactivado. Q2 activo hemos dicho que es que gira a derecha y Q2 desactivado hemos dicho que es que gira a izquierdas. Por ello, cuando gira a derechas, lo que hacemos es el valor del encoder directamente lo dividimos entre 300, que sería la mitad de los pulsos de nuestro encoder, o sea, de nuestro motor paso a paso, es decir, perdón, de nuestro encoder son 600 pulsos por revolución, pues entonces lo que hacemos es dividir, bueno, coger 300, la mitad, y establecer como 1 milímetro, ¿vale? Y en este sentido, es decir, a derechas, el motor, o sea, el encoder va a obtener un valor positivo, es decir, va a empezar desde cero contando de forma ascendente, ¿vale? Por ello, directamente esto es tan sencillo como simplemente dividirlo. A la vez que lo dividimos, ¿vale? Su resultado lo guardamos en el array junto en la posición que corresponda, ¿vale? Como se puede ver aquí, en el índice junto con la posición del array que corresponda. De forma que mientras esté activo este sentido de giro, vamos a ir guardando el valor en esa posición del array, ¿vale? Cuando se corte, o sea, cuando cambiemos de sentido, pues entonces esa posición ya tendrá un valor numérico establecido que no podremos cambiar hasta que no accionemos el reset, ¿vale? Pero eso ya es cosa nuestra. Y de forma paralela a esto, lo que hacemos es dividir el valor del encoder entre 600 para terminar en número de vueltas. Porque como hemos dicho que nuestro encoder son 600 pulsos por revolución, pues entonces lo dividimos entre 600 y así obtendremos el número de vueltas normales. Que en este caso, como también el valor de encoder es positivo, que es el mismo de antes, es decir, va de 0 desde 0 hasta de forma ascendente, ¿vale? Pues entonces simplemente lo dividimos entre 600 y ya estaría. Ahora aquí viene un poco el embrollo de este ejercicio, que es el sentido de giro hacia izquierdas, ¿vale? Que en este caso es con Q2 negado. En este caso hemos discriminado entre si el valor del encoder es mayor o igual que 100 o menor que igual que 100. Bueno, perdón, entre si es mayor o igual que 100 o si está entre 0 y 100. ¿Vale? En el primero de los casos lo que hacemos es restarle al valor máximo, ¿vale? Que este es el valor máximo que se puede obtener con una variable de int, ¿vale? Porque son variables de int, tanto el valor del encoder como demás son variables de int.
por lo que le restamos el valor máximo, ¿vale?, al valor del encoder, y este valor ya va a ser lo que correspondería como en sentido positivo, ¿vale? Es decir, lo que obtengamos de aquí, por ejemplo, si tenemos que el valor del encoder es todo esto, pero por ejemplo esto es un 7 en vez de un 8, pues entonces aquí tendríamos un 1 directamente. Entonces ya tendríamos lo que serían los milímetros en sentido natural, por así decirlo, ¿vale? Por ello, lo que hacemos es, luego este valor, lo dividimos entre 300 y así obtenemos el milímetro recorridos a izquierdas. Y del mismo modo que en el caso anterior, lo que hacemos es que mientras esté activo este sentido de giro, guardamos los milímetros recorridos a izquierdas en una posición determinada del array, ¿vale? De forma que cuando se corte, bueno, cuando cambiemos el sentido de giro, pues entonces esa posición, o sea, esa posición de la raya tendrá el valor que nosotros queremos guardar para luego hacer la suma y obtener el valor de los milímetros totales recorridos en ese sentido de giro. Luego, en el segundo caso, cuando está entre 0 y 100, lo que hacemos es simplemente establecerlo a 0, los milímetros recorridos de izquierdas. Esto lo hacemos porque al ser entre 0 y 100, el número de aquí va a ser demasiado pequeño, por lo que es tontería. Aquí de todas formas nos va a dar a 0, así que directamente lo podemos poner a 0 y ya estaría, ¿vale? Eso sí, en este caso no guardamos en el array porque es tontería guardar un 0, ¿sabes? Entonces lo dejamos directamente pues como milímetros recorridos de izquierda, 0 y ya está, ¿vale? Después pasamos a la parte de las vueltas, ¿vale? El número de vueltas, que en este caso lo que tenemos es que al empezar el encoder desde su valor máximo, pues lo que hacemos es restarle el valor máximo, el valor del encoder, y así obtenemos el número, el natural, como en el caso anterior, ¿vale? Básicamente lo mismo que esto. Entonces, este valor lo dividimos entre 600 y obtenemos el número de vueltas, ¿vale? Repito, porque nuestro encoder son 600 pulsos por revolución, ¿vale? Por eso lo dividimos entre 600. Después pasamos a la activación de Q2 y Q3, claro, porque en este caso yo he utilizado Q2 y Q3, aunque en el ejercicio se ha utilizado Q1 para los pulsos, Q2 para el sentido de giro y Q3 para el enable, ¿vale? Por ello, Q2 tenemos que va a estar activado, ¿vale? Se va a activar con el pulsador de sentido de giro, con un pulso positivo de este, o con el pulso positivo de nuestro final de carrera, ¿vale? Que eso sí que no lo hemos visto, las entradas digitales y salidas digitales. Ahora lo veremos, ¿vale? Cuando explicamos el programa. Entonces, cuando el motor llegue hasta el tope marcado por el final de carrera, cuando este se active, pues entonces cambiará el sentido de giro, haciendo que el motor gire en el sentido contrario, ¿vale? Simplemente pues esto. Y con el pulsador de sentido de giro lo mismo. Cuando se activa, entonces cambia el sentido de giro al sentido contrario. Respecto a el reset, ¿vale? Sentido de giro, pues tenemos que va a ser con el pulso negativo del sentido de giro, que es el mismo pulsador de antes, ¿vale? Que sería este de aquí, ¿vale? Y con el sensor PNP cuando esté, bueno, con un pulso positivo el sensor PNP, que este va a estar en la otra parte del eje del motor, ¿vale? Y va a determinar pues el límite inferior, ¿vale? Por así decirlo. Entonces, cuando llegue hasta ahí el motor, pues entonces con el pulso positivo del sensor, pues cambiará el sentido de giro, haciendo que se lance hacia el sentido contrario. Después pasamos a que el sentido, cuando esté activo el sentido de giro, pues va a activar el giro derechas, y cuando no lo esté, pues se activará entonces el giro izquierdas. Esto es simplemente la visualización por pantalla. Después tenemos el activar motor, ¿vale? Aquí es un poco lioso porque nuestro motor, ¿vale? Va a funcionar, o sea, el motor paso a paso funcionará en base a que nosotros establezcamos por el programa cuando Q3 esté desactivado, ¿vale? Es decir, cuando Q3 esté activado. Por eso ponemos el enable de motor, la negada, porque cuando este esté activo, entonces el motor no va a funcionar, ¿vale? Tiene que ser que cuando este esté desactivado, el motor funciona, y por ello lo indicamos con el enable motor, que en este caso funcionará, ¿vale? Y todo es con la negada del motor. Es decir, cuando la palanca esté hacia arriba, ¿vale? Entonces nuestro Q3 se desactivará y, nuestro Q3 estará activo, ¿vale? Por lo que el motor no girará. Cuando la palanca esté hacia abajo, Q3 se desactivará y entonces nuestro motor ya funcionará, ¿vale? Simplemente eso. Después pasamos a lo que va a ocurrir con el reset de milímetros, con el pulsador de reset milímetros, que lo que va a hacer es simplemente pues, pasar un 0 a los milímetros recorridos a izquierda y a derecha. Y luego tenemos aquí
una función que he creado yo para lo que sería obtener la suma total de todas las posiciones del array, ¿vale? Y también poder resetear su valor, ¿vale? Por ello, esta función, ¿vale? Vamos a verla. Va a devolver un valor tipo de int, ¿vale? Como el resto de variables que tenemos de milímetros y demás. Va a tener una array de entrada, que va a ser también de 0 a 10, de 0 a 10 con también de tipo de int, como los que tenemos en el srmain. Y luego un pulsador de reset, ¿vale? Luego como variables internas tenemos el i, que nos va a servir para el for, y luego la suma, que es pues la suma total, ¿vale? La suma total de milímetros recorridos. Pues ya tenemos que primero recorremos el array, ¿vale? Recorremos el array de entrada desde 0 hasta 10, ¿vale? Porque son las posiciones que tiene. Y lo que vamos haciendo es incrementar el valor de la suma con la posición del array que corresponda en función de i, ¿vale? Y después lo que hacemos es que en caso de accionar el reset, pues entonces volvemos a recorrer lo mismo, el array, pero en este caso estableciéndole en cada posición un 0, de forma que lo reseteamos. Al igual que la suma también la reseteamos después de hacer el recorrido este. Y por último atribuimos el valor de la suma a la salida del bloque, que sería la suma total array, ¿vale? Que es la que tenemos aquí al principio. Esa sería nuestra función y la tenemos tanto con el array izquierda, ¿vale? Como con el array derecha. Entonces estos son los milímetros recorridos a izquierda y los milímetros recorridos a derecha. Ambos los sumamos, ¿vale? Y lo guardamos en milímetros recorridos, que estos serían los milímetros recorridos totales, y esto es lo que vamos a comparar con el límite introducido por pantalla, ¿vale? De forma que si es mayor o igual que 0, pues, perdón, que si los milímetros recorridos son mayor o igual que el límite de milímetros, se activará la alarma del límite que hemos visto antes, que resetea el valor del encoder, y establecemos un 0 en los pulsos que también hemos visto antes, que para directamente el motor, ¿vale? Esto sería la programación. Respecto a las entradas y salidas, como hemos dicho antes que no lo hemos visto, en mi caso, pues tengo en las entradas el final de carrera en la I2 y el sensor PNP en la I4. Es muy importante, ahora veremos también en el esquema de conexionado, que tengamos en cuenta que el sensor PNP debemos conectarlo en un grupo de entradas diferente a el del encoder. ¿Por qué? Porque el sensor PNP tiene que tener como un negativo, mientras que el del encoder es como un positivo, por ello no puede funcionar en el mismo grupo. En cambio, el final de carrera, como es un sensor mecánico que no requiere de ningún tipo de especificación respecto al común, pues entonces lo podemos conectar en el mismo común, ¿vale? Que el encoder, pero claro, de forma inversa, es decir, tendríamos que introducirle negativo, ¿vale? Para que con el común cerremos a positivo. Y respecto a las salidas, pues tenemos que vamos a utilizar Q1, es importante resaltar que esto es Q1, o sea, hay que poner el mismo nombre que aparece aquí, ¿vale? O sea, hay que poner Q1, ¿vale? Si no, no va a funcionar, no lo va a coger. Y luego tenemos Q2, que sería el giro, ¿vale? Y Q3, que sería el enable, ¿vale? Simplemente lo he utilizado Q1, Q2 y Q3, aunque ahora en el esquema de conexionado veremos que va a estar Q0, Q1 y Q2, pero bueno, eso es lo de menos. Por ello, pues esta sería la programación y vamos a ver el esquema de conexionado, que lo tengo aquí abierto, ¿vale? Y va a ser pues que aquí va a estar nuestro PLC, luego vamos a tener por aquí el optoacoplador de 24 voltios a 5 voltios, ¿vale? Y por último el driver, ¿vale? Luego también tenemos por aquí nuestro encoder y nuestro motor paso a paso. Además de aquí de una fuente de alimentación para alimentar tanto el autoacoplador como el driver, ¿vale? Por ello, lo que tenemos es que aquí abajo son las entradas del PLC, donde vamos a tener los dos canales del encoder, como se puede ver aquí, ¿vale? Van a estar a la I0 y a la I1. Y luego, si podemos ver, el encoder hay que alimentarlo, ¿vale? Con negativo y positivo. Y el positivo va al común del encoder, ¿vale? Porque es NPN, ¿vale? Por eso es importante. En nuestro caso, yo tengo aquí también conectado el final de carrera y luego con este COM, ¿vale? Le metería el negativo, ¿vale? Y tendría que conectado el sensor PNP, ¿vale? Simplemente pues eso. Luego pasaríamos también a lo que sería el autoacoplador, ¿vale? Que esto ya es referente a las salidas de transistor, como se pone aquí, pues también hay que alimentar el positivo y el negativo aquí, ¿vale? Y luego las salidas de transistor, pues tenemos que van a ir la salida de transistor 0 a la entrada positiva 1 del autoacoplador, la 1 a la 2 y de la 2, o sea, perdón, sí, de la 2 a la 3. Yo en mi caso, para que concordase el número del autoacoplador
con la salida del transistor, pues por eso dice la 1, la 2 y 3 y directamente la 3 iría a la 3, la 2 iría a la 2 y la 1 iría a la 1, ¿vale? Respecto al optoacoplador, lo que nos va a permitir es transformar esta tensión de entrada a 5 voltios, ¿vale? Para poder utilizarlo en el driver. Y tenemos entonces que la 1 va a ir al pull menos, la 2 al dir menos, ¿vale? Y la 3 al ENA menos, ¿vale? Y esto va a permitir gobernar nuestro motor paso a paso, ¿vale? Que va a estar conectado a positivo, a negativo, positivo y B negativo, ¿vale? Este sería conexionado, ¿vale? Y ya nos queda nada más que el vídeo de la práctica, que lo veremos a continuación. Pues por aquí tenemos el vídeo y vamos a ver lo que hemos realizado en clase. Primero, hemos arrancado el programa, ¿vale? Vamos a establecer una distancia límite en milímetros, ¿vale? Que en este caso ponemos por 200 milímetros y como se puede ver está activo, ¿vale? Si Q2 no está activo el movimiento a izquierdas. Por ello vamos a establecer ahora los pulsos, ¿vale? Que en este caso es importante destacar que los pulsos que nosotros ponemos son 200.000, ¿vale? Porque si no, nuestro motor paso a paso se atasca, ¿vale? O sea que el máximo lo hemos puesto en 200.000 pulsos, ¿vale? Y por ello, una vez activemos el enable, podemos darle a cargar y entonces como se puede ver, van incrementando ahí los milímetros y nuestro motor se va a poner en funcionamiento girando hacia izquierdas, que en este caso es hasta la parte superior. En el momento en el que se active el final de carrera, lanzaría la plataforma hacia la derecha porque cambiaríamos el sentido de giro del motor. También lo que vamos a hacer es activarlo de forma manual, ¿vale? Para cambiarlo directamente y, importante, al cambiar de sentido debemos darle de nuevo a cargar los pulsos para que vuelva a funcionar. Como se puede ver, se ha realizado tanto el número de vueltas, ¿vale? Pero la distancia recorrida se ha quedado en la establecida, es decir, en la que se ha recorrido en el sentido de giro. Como podéis, sigue incrementando el valor de la distancia de recorrida, ¿vale? Y ahora, pues, está girando hacia el sentido contrario, ¿vale? En este caso vamos a dejar que llegue hasta 200, ¿vale? Ya directamente. Y en este caso, cuando llega a 200, para. Se ha parado, ¿vale? Ahí se ha reseteado el valor de los milímetros a derechas, ¿vale? Por eso ponía 80 ahora de repente. Y como se puede ver aquí, el motor ha quedado totalmente parado, ¿vale? Porque ha llegado ya a la distancia límite. Así que este sería el vídeo y hasta aquí la explicación de la práctica.